don o carisma de piedad. Ven Espíritu Santo, don de piedad. Ven Espíritu Santo, carisma de piedad. Hay que disipar dudas o confusiones diciendo que los dones del Espíritu Santo solo los tienen los cristianos. Claro, los dones del Espíritu Santo solo para los cristianos. Los que creen en Jesucristo muerto y resucitado, los que creen que Dios se encarnó en Jesús de Nazaret, reciben y creen que resucitó de entre los muertos, reciben su Espíritu. Y sus dones se derraman en ellos. El Padre se derrama en ellos en el nombre de su Hijo Jesús. El Espíritu Santo se derrama en ellos en el nombre de su Hijo Jesús. Por eso cuando se llenaron del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, descubrieron quién era Jesús. El conocimiento de Dios que se infundió en ellos. No es decir que Dios es grande. Eso para conocerlo no hace falta. Hay que tener nada más, nada menos la razón. Si la razón no tiene oscuridad, entonces alguien que lo ordenó todo. Y ese alguien es todopoderoso. Y lo que descubrieron es esa grandeza en la carne humana. Sí, Jesús de Nazaret es Dios. Y toda persona que no confiesa eso, no tiene ese Espíritu Santo. No podemos hablar del don de piedad para los judíos, los musulmanos. No. El Espíritu Santo se derramó en los creyentes en Jesús, los que tienen fe en Jesús, los discípulos del Señor Jesús, los que creen que Jesús es Señor y empezaron a profesar su fe. Por eso, queridos hermanos, en Cristo Jesús es muy importante confesar nuestra fe. Es una pena que muchos cristianos, lo seguiremos diciendo, se limitan en decir, yo creo en Dios, pero esa fe no es católica. Si quieres hablar de lo que crees, entonces profesa tu fe, rezando o recitando el credo. Habrás hablado de tu fe, de verdad. Hay muchas personas, porque justamente no han recibido de verdad el Espíritu Santo, no han entrado en esos misterios. Y justamente es en eso que consiste el don de piedad. Primero, descubrir al Dios Todopoderoso en la pequeñez del niño Jesús y adorarlo, rechazando la rebeldía de Lucifer, que no quería adorar al Dios en la cara humana, que no quiso. En eso consiste justamente el secreto de destruir su poder, de destruir su soberbia. ¿Cómo lo vamos a ver? Si el tiempo nos permite, justamente en ese don de piedad. El don de piedad que justamente se puede explicar, diría de manera sencilla, pero un poco superficial, de decir que consiste en el poder adorar, poder rezar, cómo se puede confundir el don de piedad con la capacidad de rezar.
la capacidad de hacer oraciones. Eso es la consecuencia. Diría, es el fruto de ese don. Pero ese don mismo es otra cosa, más profunda, más íntima, que lo cambia todo, que lo renueva todo. Es obediencia. Es obediencia divina. Obediencia opuesta a la rebeldía de los demonios, que dijeron: no adoraremos al hombre, no adoraremos al hombre. Reconocer que Dios se hizo hombre y arrodillarse ante el Dios encarnado en Jesús de Nazaret. En eso consiste fundamentalmente el don de piedad, opuesto a la rebeldía, a la impiedad, a la iniquidad. Como San Pablo nos lo enseña. Escribiendo a Tito, le dice: pues se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. Tito, la carta de San Pablo a San Tito, capítulo 2, versículo 11. Y podemos seguir explicando eso, o leyendo hasta 15, para entender mejor. Pues se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Dedicado enteramente a las buenas obras, enteramente. De esto es de lo que has de hablar. Exhorta y reprenda con toda autoridad, que nadie te menosprecie. La carta de San Pablo a San Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa. En eso consiste el don de piedad. ¿Has escuchado? Y San Pablo no se lo explica, o lo dice en otras palabras. Cuando dice revelar el plan del Padre, revelado, manifestado. ¿Qué es ese plan? El plan que había proyectado, realizado por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo
todas las cosas del cielo y de la tierra. Recapitular. Entrar en el capítulo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿no? Y el jefe, aceptar ser gobernado, aceptar justamente que Jesús es Señor, es tu Señor, no tienes otro, nadie te gobierna, solo Jesucristo. Que si eres cristiano es así, o no lo eres. Y nadie más. Si alguien te dice algo que Jesucristo no quiere, puedes dar tu cabeza. Decir no. Porque Jesús no lo quiere, yo también yo tampoco lo quiero. Y estoy listo para dar todo lo que soy, todo lo que tengo, defendiendo mi fe. Así. El que tiene el don de piedad, entonces, está bajo la guía del buen pastor, está en su rebaño, han salido de la rebeldía, está en el redil de Cristo, pastoreando, comiendo, siendo pastoreado por Cristo Jesús. En otro sitio, San Pablo explicando eso, de entrar en la obediencia a Cristo Jesús. Dejar de ser rebelde, como los demonios. Y su jefe Satanás. Entrar en la obediencia. Imitando a Jesús mismo. Lleno de ese don. Para con su Padre. Obedeciéndole, redimiéndonos. Y nosotros entrando en su corazón, imitándole y dejándonos mover por sus entrañas amorosas, mansas, bondadosas, generosas, humildes, y salir de la rebeldía, de la rabia, de la maldad, de la agresividad y de toda maldad que los demonios inspiran a sus hijos, a los suyos, como el don, ese don se manifiesta en Cristo Jesús. El Espíritu, como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como le llena primero a Él como cabeza, para poder justamente llenar a los miembros que se dejan poner bajo su cabeza. En Filipenses 2. San Pablo dice, a partir del versículo 5, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres. Y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor.
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 a 11. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. En eso consiste el don de piedad. Nos da el poder. Lo mismo que Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, el don de piedad, dándonos ese don, nos da la obediencia a Cristo Jesús hasta la muerte. Obedeciendo a Cristo Jesús hasta la muerte. El buen pastor, como ovejas. La vid, nosotros sarmientos, bajo su mando, para la gloria de Dios Padre, siendo movidos por su Espíritu Santo. Y en eso Jesús es ejemplo y fuerza. Pero tenemos modelos en los santos y por excelencia la Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Cuando alguien repite de corazón esas palabras de la Santísima Virgen María, sí que el don de piedad está actuando. Porque somos rebeldes a veces, o totalmente, como los demonios, o por la mitad, siendo viviendo tibios, viviendo en la tibieza, pensando que no pasa nada, siendo en verdad rebeldes, pero sin saberlo. ¿Cuánto nos cuesta aceptar lo que nos pasa? Aceptar nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Por qué no respondemos como la Santísima Virgen nos dice: aquí está, Señor Jesús, aquí está tu esclava, tu esclavo. Hágase en mí según tu palabra. Estoy de acuerdo, todo lo que mandes. Aunque me mandes, no sé, aquí estoy. Tendrás paz. Tu enfermedad se transformará en gloria. Tu paro tendrá otro color. Tu matrimonio cambiará. Tus hijos también. Si aceptas tu familia así. Gracias, Señor Jesús, por esta familia que me diste. Hágase en mí según tu palabra, viviendo con ellos, santificándome, santificando a ellos, en lugar de pasar tu vida perdiendo tiempo y destruyendo a ti a ellos, quejándote. ¿Qué tipo de mujer tengo? ¿Qué hijos? No sé, hoy te santificarás en tu trabajo. Hoy en tu país, yo trabajo, quejas contra el jefe, contra no sé quién, todo eso no son de Jesús. Es la rebeldía, de los hijos de la rebeldía. El don de piedad lo lee todo, lo recapitula todo en Cristo Jesús. Como lo hemos leído en Efesios 1, normalmente es del versículo 3 a 14, pero especialmente el versículo 10. Realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Te entrego, Señor Jesús, mi familia, mis enfermedades, todo lo que me está pasando. Transfórmalo
todo en gloria del Padre, tuya y del Espíritu Santo, para la salvación de las almas. Aquí estoy, Señor Jesús, soy tuyo, Jesús, y verás que las cosas cambiarán. No seas rebeldes, pretendiendo ser cristiano. El don de piedad lo entrega todo bajo el mando del Señor Jesús, el buen pastor. Porque lo que Jesús acepta, o deja pasar cuando tú se lo entregas con esa actitud obediente, se transforma en bendición. Siempre, siempre, siempre. Como San Pablo dijo, todo contribuye al bien de los que aman al Señor. Y es así. Hay que dejar de ser rebelde desde hoy, por favor. Recibe el don de piedad. Recibe el carisma de piedad. Como la Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí, Señor Jesús, según tu voluntad, según tu palabra. Me pongo bajo tu voluntad, me entrego a tu voluntad, entrego mis cosas a tu voluntad, los míos bajo tu voluntad, pongo todo bajo tu santa voluntad, y verás ese don. Entonces nos asemeja, nos da la semejanza de Jesús mismo. Como San Pablo también nos lo ha dicho en Filipenses 2, 5 a 11. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Teniendo sus mismos sentimientos, ¿eso qué significa? Somos hijos como Él. A través de ese don, entonces, el Espíritu Santo Él mismo, el Espíritu de Jesús, habitando en nosotros, morando en nosotros, dice quiénes somos, proclama quiénes somos. Como es el mismo que proclama que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hijo del Padre. El único Salvador. Y es el Espíritu Santo que proclama justamente a través de ese don que somos hijos. Llamando a Dios papi. Y siendo verdad, como San Juan lo dice, somos hijos de Dios y lo somos. En San Pablo primero, Gálatas 4, capítulo 4, también el versículo 4 a 8, dice San Pablo, el Espíritu Santo él afirma o confirma quiénes somos, declara, proclama quiénes somos. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. Todo pasa por la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Como lo he dicho en empezar, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones ¿cómo sois hijos? Sois hijos.
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. 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 ¿Cuántas personas saben la importancia de esas palabras? ¿Y por qué no lo sienten? Porque mienten. Esa es la verdad. Cuando están diciendo, ah, papá, no es tu papá. Si lo fuera, tendrían esas, no sé, justamente ese perfume, ese lenguaje saldría con cariño, con perfume de amor, de gozo. Les daría paz, les quitaría miedo a vivir, miedo a ser rechazado por el mundo. Del mundo no quiero nada, no necesito nada. Mi Padre está en los cielos y nada le falta. A Él nada le falta. Abba, Padre, papi. Dios eres mi papá. Y en eso justamente el don de piedad se manifiesta por nuestra oración. Nuestra oración filial. Porque tenemos una obediencia filial al Padre en el nombre de Jesús. A Jesús mismo y al Espíritu Santo mismo. Que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Se habla mucho en este mundo de derechos. Tengo derechos, de los derechos mundanos. Derechos de herencia, derechos no sé de qué. Porque son ciudadanos, o somos ciudadanos del mundo. Tenemos derechos en el mundo. Pero no somos hijos del mundo. No somos hijos del mundo. Por eso no nos importa que nos quiten esos derechos de aquí. Los verdaderos derechos nadie nos lo puede quitar o impedir. Allí no existe ninguna injusticia. Cada uno recibirá lo suyo. Somos ciudadanos del cielo, no solo eso. En el cielo somos hijos. Somos hijos. No somos solo ciudadanos, no. Somos príncipes. Dios es nuestro papá. Con Jesucristo, el Rey del universo, somos reyes, sacerdotes y profetas. ¡Qué grandeza! Pero el demonio nos quita todo eso y nos hace esclavos del mundo. Comiendo de sus cosas, reclamando derechos, incluso matando, reclamando los derechos mundanos, incluso matando, derramando sangre, olvidando que aquí somos peregrinos. El don de piedad confirma que somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos hermanos de Jesucristo. Somos hijos del Padre. Abba, Padre, llamándole Padre. Por eso los que han recibido de verdad el Espíritu Santo no le llena mejor el corazón cuando dicen Dios, 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 Señor, Señor.
No. Falta algo. Y ese algo es importante. Más importante. Ser su hijo. Decirle que eres que es tu padre. Y el don de piedad, declarando eso, clamando eso, lo va confirmando. En el sentido justamente de confirmar, dar más firmeza. ¿Y quién habla más con su padre, llamándole cariñosamente? Se relaciona más con él. ¡Abba, papi! ¡Papi! Y los cristianos tenemos, como Jesús nos lo enseñó, cuando rezar, decir, Padre. ¿Cuánta gente lo sabe? Su importancia. Como lo hemos ido diciendo, insistiendo, volviendo a insistir. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede escucharlo. Porque no son hijos, nunca lo escucharán, ni lo dirán. Pero quien sea hijos, estoy seguro de que lo escucharán y lo hará. Lo escuchará y lo hará. Llamar a Dios Padre. ¡Qué privilegio! Abba Padre. Y San Pablo repite en otra ocasión, en el Romanos 8, 14 a 17. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Como lo hemos dicho al empezar, en eso consiste el don de piedad. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu Santo? Los que obedecen al Espíritu Santo. Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Diciendo, Abba Padre. Siempre cuando rezas diciendo Padre nuestro o Dios Padre, Abba Padre, estás confirmando justamente, testimoniando que eres hijo. No es solo como decir Dios, Dios, estás diciendo que eres criatura o esclavo incluso. No sé, ¿qué más? Es decir, Dios Padre, ya. El don de piedad. Porque tú no puedes llamar Dios Padre sin haber creído en Jesús, lo que he dicho. Sin haberte arrodillado ante Jesús de Nazaret, en que el Padre te engendra para que tú seas hijos por adopción. Por eso es muy importante hacer las alabanzas trinitarias en la renovación carismática. Que nadie te engañe. El Espíritu Santo actúa cuando se habla al Padre, cuando se proclama el Señor, el Dios de Jesús, o a Él mismo. Y en otro lugar, muy poco, o nada. Podéis cantar y bailar, pero sin unción, sin ese perfume que sube hacia el corazón del Padre. Ya, pero nadie lo entenderá si el Espíritu Santo no se lo da. Y terminando, lo que recordando que el demonio sabe imitar. Sabe imitar
Pero lo que sabe imitar justamente son apariencias. El demonio no tiene ese don porque no obedece, es rebelde. Y los suyos también. Pero saben engañar, aparentemente, aparentando esa piedad justamente exterior. Esa piedad que la gente justamente, esa manera de decir que quien está rezando tiene el don de piedad. Claro que sí. La verdadera oración es de una persona que tiene ese don, porque está hablando a su Padre. Pero también hay que saber que los que no tienen ese don, como lo hemos definido, reza. Y el don que tiene, aunque sean capaces de rezar durante mucho tiempo, son apariencias. Y sus oraciones son inútiles, porque no salen del corazón recapitulado en Cristo Jesús. Pero esas oraciones justamente engañan, como Jesús lo decía, hablando de los fariseos, que saben rezar muchas oraciones, pero sin profundidad, sin creer en eso. Como lo podéis leer en Mateo 23. Y lo del demonio que justamente engaña, San Pablo nos lo explica que es una de las señales de nuestro tiempo, de los últimos tiempos. Una de las señales de los últimos tiempos es la piedad engañosa. Es decir, esa piedad superficial, sin profundidad. Los bautizados, no convertidos. Los consagrados, no entregados. Y son juegos de Satanás. Como San Pablo lo dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, diciéndole que en los últimos tiempos vendrá gente aparentemente piadosa, pero que niega la profundidad, ese don mismo. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 a 9. Debes saber esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos, despiadados, desleales, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer más que de Dios. Tendrán la apariencia de piedad, pero habrán renegado de su fuerza. Tendrán la apariencia de la piedad, pero habrán renegado de su fuerza. ¿Cuánta gente hoy en día vive así? De verdad. Sin juzgar a nadie. Por ejemplo, hay personas que viven con su pareja
sin casarse por la iglesia, pero que comulgan. Además comulgan. Mira, es grave. Pero comulgan de rodillas y en la boca. No digo que todos los que comulgan de rodillas en la boca viven así. No. Pero en medio de ellos hay gente así. Aparentemente, esa persona es piadosa. El que le va a ver de rodillas, pero renegando la fuerza de esa piedad que te transforma en obediencia viva al Padre. Y hay otros ejemplos. Entonces San Pablo le dice a Timoteo, apártate también de estos. A este grupo pertenecen los que se introducen en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, arrastradas por pasiones de todo tipo, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Hay muchas personas que por justamente falta de esa piedad profunda, piedad verdadera, siempre practican cosas, pero cayendo. Y por ellos y por ellas, aquí se habla de mujeres, los demonios van encontrando cómplices. Lo mismo que Janes y Ambrés se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe, pero no irán adelante, pues su estupidez será notoria a la vista de todos, como lo fue también la de aquellos. Claro, es así. Cada persona que hace el mal termina justamente esto. Es el demonio mismo que le denuncia. Cuando no lo necesita más o cuando lo quiere usar más. Esa piedad aparente. El demonio la usa para destruir la verdadera piedad. Para hacer escándalos para los que rezan. Que no te dejes escandalizar. Y en otro sitio, San Pablo, escribiendo a los Corintios, el capítulo carta, donde habla de ángel de la luz, pero que no lo es. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 12 a 15. Esto lo hago y lo seguiré haciendo para cortar de raíz todo pretexto a quienes lo buscan para gloriarse de ser tanto como nosotros. Esos tales son falsos apóstoles, obreros tramposos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay por qué extrañarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Siendo esto así, no es mucho que también sus ministros se disfracen de ministros de la justicia, pero su final corresponderá a sus obras. Y en eso hemos meditado eso, hablando del discernimiento, sobre todo. El demonio sabe esas cosas. Eso entonces lo repetimos para que tú no confundas la piedad, eso de las apariencias piadosas, con una piedad sincera, esa obediencia filial al Padre, esa entrada total en el plan de redención, en el capítulo de Cristo Jesús, en el pastoreo de Cristo Jesús, en la mano del buen pastor Cristo Jesús. Y si terminando podemos hablar de Jesús manifestando ese don, obedeciendo a su Padre, si lo hemos hablado,
en San Pablo, pero también rezando. Como Jesús hablaba a su Padre, manifestando lo que era, testigo de su Padre. Hemos ido dando charlas acerca de ese tema. Padre, te doy gracias, Padre. Nos da ejemplo Jesús, que por oración de la Santísima Virgen María, el don de piedad, en el nombre del Señor Jesús, se derrame en nuestros corazones y en el mundo entero, y haga que todo sea recapitulado en Cristo Jesús. Toda nuestra vida, todos los nuestros y el mundo entero. Gloria a ti, Señor Jesús, Cristo. Ven, Espíritu Santo. En Inmaculado Corazón de María, protégenos, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Jesucristo sea alabado. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.